en el nombre poderoso de Jesús. Esta información, digámoslo de alguna forma, va también dirigida, por supuesto, a todos aquellos que integran nuestros círculos inmediatos y pretende también que sea de alguna forma compartida por aquellos que la encuentren de interés. Queremos adelantarles que para nosotros ha sido de supremamente muchísimo interés, no solamente de interés, creo que nos compete y nos hace ser, o por lo menos querer ser responsables y en el mejor de los casos no egoístas y abiertos. Estamos en los tiempos que nos rodean, pasando por circunstancias supremamente complejas para algunos, otros tal vez no alcanzamos a entender completamente de qué se trata todo esto, pero lo cierto es que me gustaría iniciar esta charla o este momento con un pensamiento y una uh, exposición de algo que puede sonar de afuera, me refiero de instituciones humanas, pero que tal vez ilustra perfectamente el tema hacia donde queremos dirigirnos. Me refiero, hay organizaciones, hay entidades de corte mundial, nacional y regional, cuya labor es preparar a la población ante eventos de posible grande envergadura que afecten de una manera u otra, o por lo menos que pongan en riesgo la vida de sus ciudadanos o de otras personas en cualquier parte del mundo. Para eso se han elaborado protocolos y se siguen unas instrucciones que pretenden, en el mejor de los casos, si bien no prevenir el evento natural como tal, sí que las afectaciones que se puedan dar como consecuencia de ello, pues sean las menores. Para ello, entonces, las instituciones, en el caso, por ejemplo, de los tsunamis o de los terremotos, tienen unas alarmas tempranas, sirenas, o a través de parlantes establecidos o ubicados en las calles, la gente sabe que algo está sucediendo. Suenan las alarmas, hay comunicados o de prensa o de radio o por las redes sociales y la gente sabe que tiene que actuar. Me llama la atención que leyendo en uno de estos apartados donde alguna de estas agencias hacía como ese comentario frente a lo que se debía o no hacer, planteaba a alguien que si por ejemplo se encontraba usted o nos llegásemos a encontrar nosotros en una playa y de pronto observáramos que el agua en la playa, el agua del mar, se retirara de manera sin previo aviso. Y que la recomendación era en esos casos salir de donde estábamos en la orilla de la playa y alejarnos buscando un lugar alto y seguro. Y hacía énfasis casi que con asteriscos con la siguiente apreciación. Decía, no espere a que llegue el comunicado en redes sociales, no espere a que a través de los altoparlantes de la playa, si los hay, se le comunique que tiene que abandonar la playa, no espere a que llegue un carro policial o de las entidades de socorro advirtiéndole a los demás que tienen que salir de la playa. En este caso, están apelando al sentido común. Bueno, ¿y por qué menciono el tema del sentido común? Porque nos encontramos, ahora sí tocando lo que nos compete, asuntos relacionados con el reino de los cielos, nos encontramos en momentos demasiado álgidos, momentos convulsionados, momentos en los que escuchamos guerras, escuchamos rumores de guerra, escuchamos que algunas congregaciones, por no decir la iglesia, eh, en muchísimos casos con unas posturas y unos pensamientos bastante progresistas, nada que ver con lo que para muchos significa la palabra progreso, porque la postura del progreso o el progresismo filosóficamente es que casi que todo vale. Entonces nos encontramos en unos momentos supremamente álgidos
que a nosotros deberían poner en aviso acerca de lo que está tomando lugar y lo que está pasando. Y mencionaba el tema de las alertas de las entidades gubernamentales, porque estas conforman de una u otra manera el mundo. Y el mundo se prepara, y el mundo habla. Y qué triste saber que en muchísimos momentos tenemos mucha más disposición para escuchar lo que el mundo tiene que decir y estar preparados para actuar conforme el mundo nos dice que tenemos que actuar. Pero no nos disponemos de la misma manera cuando sensatamente tendríamos que haber estado observando, escuchando, siguiendo y poniendo muchísima atención a aquellas palabras que nos han dejado eh, por boca de los profetas, de los apóstoles. Hablo del Espíritu Santo, que fue el que ha inspirado su palabra, me refiero exclusivamente a su palabra, no a tipo de profecías de que alguien soñó o tuvo una visión, sino aquello que bíblicamente está estipulado. Y nos encontramos con la figura de nuestro Señor Jesús cuando los discípulos, por allá en ese famoso y muy predicado pasaje de Mateo 24, le indagan y le preguntan al Señor Jesús que les cuente de qué se trata eso del fin y de qué eventos van a tomar lugar y cómo ellos se pueden preparar. Y Jesús de una manera preciosa empieza a darles, pienso que en algún caso inclusive con cierta condescendencia, entendiendo las limitaciones que ellos y nosotros podríamos tener ante semejantes noticias. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es que la Biblia nos ha estado hablando por miles de años. Señor Jesús a través de su palabra nos ha venido hablando por miles de años, pero pareciera que nos hemos convertido o nos hemos vuelto tardos para oír, cuando ya deberíamos nosotros estar ejercitados en identificar aquellas cosas de las cuales Dios ha hablado que van a tomar lugar y otras tantas que ya han tomado lugar. Entonces, hay en estos momentos un sentir o un correr de información frenético en las redes sociales. Algunos quieren llamar la atención con títulos de esos que suenan aterradores o demasiado maravillosos o fantasiosos. Pero nuestra mirada y nuestro corazón debe estar puesto en aquello que la Escritura ha determinado que pase y en aquellas señales que el Señor nos ha anunciado con anticipación. Entonces, Jesús le preguntaron, Señor, dinos qué va a pasar. Y él empieza a hacer un esbozo de eventos que han tomado lugar, que van a tomar lugar y que aún no habían tomado lugar. La idea del Señor Jesús es contarles que aquello a lo que ellos le daban tanto valor, menciona pasajes anteriores a eso, cómo va a ser el templo destruido. Recuerden ustedes que cuando Jesús se acerca al templo, uno de sus discípulos le dice, mira lo esplendoroso de la edificación. Y Jesús le dice que de eso no iba a quedar piedra sobre piedra. Ya todos sabemos o hemos leído que históricamente esto tomó lugar por allá en el año 70 y que vino pues la destrucción completa y absoluta por el Imperio Romano del templo que en ese momento le decían a Jesús, qué hermosa edificación. Las señales de las cuales el Señor Jesús habló ponen un contexto y una perspectiva supremamente interesante. Muchos eruditos y muchos estudiosos concluyen, o por lo menos postulan, de que esto ha sido dejado dicho al pueblo de Israel como tal. Viene la disyuntiva, por decirlo de alguna forma, en algunos casos, de si nosotros los creyentes, siendo parte de la iglesia, somos Israel o no somos Israel. La Escritura dice que lo somos cuando de corazón sincero hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesús. Pero pareciera que también de alguna forma no quisiéramos estar involucrados en aquello que Jesús le está diciendo a los discípulos que eran creyentes ya en él, pero también
seguramente a los que estaban por ahí escuchando, que eran del pueblo de Israel. Bueno, nos encontramos en momentos en los que se escuchan clamores, como dice la parábola de las 10 vírgenes, donde dice que mientras ellas dormían, después de que estaban cansadas, dos grupos estaban esperando que el esposo llegara. Y dice que dormidas ellas, de pronto escucharon un clamor que decía, ahí viene el esposo. Y ese clamor no era el esposo en sí mismo, pero era un clamor. Preguntará alguno, ¿quién empezó el clamor? ¿Quién se encargó de pregonar que el esposo venía? La verdad que la escritura en el pasaje de la parábola de las 10 vírgenes no especifica de quién salió, quién inició el clamor, como si eso no fuese lo trascendente, con lo cual me identifico plenamente, porque lo trascendente no era quién había dicho o quién había iniciado el clamor diciendo que el esposo venía. Lo trascendente era y es que el esposo venía. Nosotros como creyentes nos consideramos hijos de Dios porque hemos recibido el perdón a través de la sangre de Jesús que lavó nuestros pecados. Hemos reconocido la necesidad que tenemos de restablecer la comunión que Dios puso desde un principio sobre nosotros en la persona de Adán, que fue rota por la desobediencia que ustedes y ya todos conocemos. Necesitamos que esa comunión, que literalmente lo que significa es una común unión, lo que Dios espera que tome lugar entre su pueblo. Entonces, ese clamor es el que está en este momentico generando y está moviéndose con la mejor de las intenciones en muchísimos casos, otras bastante más sensacionalistas. Dios se encargará de considerar cuál es el corazón sincero que está emitiendo una o la otra. Lo cierto es que la iglesia en este momento se encuentra en un momento donde el clamor a propósito de el retorno de Jesús en el cumplimiento de su promesa, cuando a través del apóstol Pablo, allá en la primera carta de los tesalonicenses, él promete que nosotros vamos a ser raptados, no antes de que sean resucitados quienes ya murieron en Cristo. Y las palabras con las que ese pasaje, lo vamos a leer ahora, ese pasaje toma lugar, termina diciendo el apóstol, alentaos con esas palabras. Hoy el propósito de este mensaje es que nos alentemos los unos a los otros con las palabras que el Señor dijo. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús le dice a los discípulos que cuando vean que la higuera reverdezca, se den cuenta de que todo esto va a tomar lugar. Inmediatamente después dice que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto aconteciera. Hay una muy razonable postura y creencia dentro de la teología de muchos creyentes, en el sentido de que perfectamente nosotros podemos ubicar a Israel como aquella higuera de la cual Jesús habló en Mateo 24, cuando decía que cuando viéramos que la higuera reverdeciera. Bueno, esto nos va a llevar entonces a que consideremos en qué momento esa higuera ha reverdecido. Sabemos la diáspora que tomó lugar en el pueblo de Israel después de que decidieron apartarse de seguir a lo que Dios tenía para ellos. Su apartamiento, su enfriamiento y aún su rechazo a Dios permite que nosotros, los que en ese entonces éramos considerados gentiles, pudiéramos acceder a la promesa de Dios y, como dice su palabra, ser injertados. Gloria a Dios por ello. Ellos van a tener la oportunidad de ese reencuentro y de ser redimidos por la sangre del Cordero, como dice la Escritura que tiene que pasar. Jesús entonces está diciéndoles a ellos que cuando la higuera reverdezca, estén muy atentos a las
circunstancias que van a estar tomando lugar y que dice que después de ese entonces no va a pasar una generación o esta generación hasta que todo esto acontezca. La Biblia en el Salmo 90 nos dice que la generación aproximada en términos de años para el ser humano oscila entre 70 años y dice que 80 años en los más robustos. Parecería tal vez a algunos disparate considerar que la iglesia, perdón, que la higuera es Israel. Si la higuera es Israel y si en efecto podemos considerar esa generación de 80 años, tenemos que obligatoriamente pensar en que cuando Israel se establece como nación, 14 de mayo de 1948, iniciara en ese momento la niñez de esa generación de 80 años. Y esta generación, si continuamos en esa misma de línea cronológica, su tope máximo serían 80 años. Los 80 años cumpliéndose, de acuerdo a la fecha de inicio, el 14 de mayo del 2028, el 2028. Nosotros nos hemos dado la tarea de no resistirnos, en este caso lo digo con el corazón en la mano, no resistirnos al Espíritu Santo, en el sentido de que instintivamente nos ubicamos en ese mismo capítulo 24 y nos hemos quedado teológicamente de alguna forma anclados, y esto lo digo con temor y temblor, en el sentido de que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Y ese argumento de que el día ni la hora nadie lo sabe, lo escucharon los discípulos, si bien el mismo Jesús después les dijo que a ellos no les competía, no era menester de ellos el que supieran los tiempos ni las sazones que el Padre había puesto en su sola potestad. Y después les dice que van a recibir poder. Lo que ellos necesitaban en ese momento era recibir el poder para ir a continuar expandiendo el Evangelio por todo el mundo. Pero no les fue dado a ellos el saber en qué momento los tiempos se iban a cumplir, por lo menos no de manera explícita por el Señor Jesús. A nosotros, como iglesia, la Escritura nos dice en todo momento que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo con la higuera siendo Israel. Hay momentos en los que parece que estuviera muy convulsionado lo que sucede con la higuera. Hay otros momentos en los que nuestro día a día y lo que sucede a nuestro alrededor capta completamente nuestra atención y nos olvidamos por un momento de qué es lo que tenemos que estar pendientes. Hoy por hoy hay un grupo de hermanos que plantean algo que debe ser considerado. Porque si esto pudiese ser parte de lo que la Biblia dice que es el clamor que escucharon las 10 vírgenes, cuando el esposo venía, si eso llegara a ser una consideración, y debería serlo, por lo menos para profundizar, estudiar y darnos cuenta si esta posibilidad es viable. Y la razón de que en este momento estemos compartiéndolo con ustedes es porque consideramos de que es viable. Me refiero a que hay alguien que atrevidamente, pero valientemente también, se ha atrevido a decir y a decirnos que la fecha del arrebatamiento de la iglesia es el 17 o el 18 de septiembre del 2024. Y esto en el medio cristiano ha generado una serie de respuestas, en muchos casos insospechadas. Y recuerdo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando los escribas, los fariseos y la gente del Sanedrín increpaban a propósito de alguien que había sido sanado por el Señor Jesús. Y se preguntaban entre ellos y le preguntaban a otros que quién más de los grandes había creído. Y no sé si es tu caso, hermano, hermana, te encuentres en algún momento, si esta noticia ha llegado a tus oídos, considerando quién de los
pastores o de los predicadores que tú conoces o a los que tú sigues, que te generan confianza y que tienen credibilidad, ¿quién de ellos ha creído? Recuerde que estamos hablando, mantengan ese contexto, de el clamor. Y la pregunta que seguramente harían es, o la pregunta no, la aseveración que harían es, el día ni la hora nadie lo sabe. Las vírgenes estaban todas reunidas alrededor en un lugar específico porque sabían de que el evento iba a tomar lugar pronto. Y las que la escritura dice que eran las prudentes llevaron consigo más aceite. Todas las 10 eran vírgenes, o sea que las circunstancias de su llamamiento eran las mismas. Pero pareciera que unas tuvieron, o hubo en algunas de ellas, una consideración alrededor de qué tenían que hacer para prepararse. Curiosamente, los dos grupos de vírgenes se encontraban durmiendo cuando el clamor de la venida inició. Y también curiosamente, un grupo decide ir a comprar aceite. A propósito, siempre asociamos, porque es bíblico, el aceite con el Espíritu Santo, y en algunas prédicas tal vez hasta hemos dicho de que no tenían al Espíritu Santo y que por eso no fueron llevadas a donde se encontraba su esposo. Pero eso sería casi que admitir que el Espíritu Santo podría comprarse, como fue la recomendación que se les hizo. Entonces vemos que no necesariamente ellas estaban con toda la disposición, ellas estaban allí, hablo de las insensatas, estaban allí, habían sido convocadas por el mismo evento, pero solamente un grupo de ellas estaba dispuesta a creer y a escuchar lo que el clamor de la venida del esposo decía. Si esto toma lugar en la escritura y nada de lo que está escrito fue simplemente dicho porque sí, entendemos entonces de que existe una gran posibilidad de que aún no sabiendo ni el día ni la hora, nos encontremos desde hace mucho tiempo y particularmente en estos tiempos, escuchando el clamor de que el esposo está por venir. Y la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo en todo momento es si estamos preparados. Este hermano plantea que el 17 y el 18 de septiembre de 2024 y tiene unos argumentos que pueden ser sólidos. Y de hecho, si nos quitáramos un poco la mirada de sesgo que que casi todos tenemos de alguna manera, porque tenemos conceptos preconcebidos, por lo menos deberíamos considerar si esto en sí es el clamor que escucharon las 10 vírgenes cuando el esposo venía. Y las que se quedaron con preparación y con disposición, hablo del aceite extra que tenían y la disposición, las que estuvieron atentas a lo que el clamor decía, fueron las que tuvieron la oportunidad de entrar con el esposo. Las otras se fueron a comprar, dice la escritura, aceite. Entonces, el día ni la hora, nadie lo sabe. Bueno, Jesús lo dijo 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. ¿Será que aquello que él dijo entonces podría tener cumplimiento ahora? ¿Será que Juan, que seguramente se encontraba, el apóstol Juan, seguramente se encontraba con los demás, el demás grupo de discípulos, cuando Jesús les decía, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos ni las sazones? ¿Será que más años adelante Juan recibe la revelación de lo que era el Apocalipsis? El apóstol Pablo, que no estuvo en ese grupo inicial de discípulos y luego apóstoles, dice la escritura que le he revelado en el tercer cielo cosas
que no les daba al hombre conocer. Quiero decir con esto que lo que para unos estuvo velado en algún momento, para otros probablemente ha sido revelado. Y lo que nosotros tenemos que ceñirnos es a lo que la Biblia nos por lo menos sugiere que estemos atentos. El día y la hora, pregunto yo, ¿a quién le interesa que no estuviésemos ni velando ni atentos al clamor de la venida del esposo? ¿Quién sería el más interesado en que al momento del retorno la iglesia y los creyentes estuvieran tan ocupados, tan ensimismados, tan preocupados de sus propias cosas y cómo resolver sus propios asuntos, de manera de que el clamor nos resultara en algún momento inclusive hasta molesto? Porque tal vez lo que queremos es que tengamos tiempo para hacer lo que hemos planeado hacer. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras relaciones emocionales o sentimentales, las vacaciones tal vez. Alguno dirá, tengo que ir todavía, señora X o Y continente para predicar tu palabra, por favor no vengas todavía. Cuando lo que tiene que tomar lugar en nuestras vidas es el clamor. Escuchemos el clamor. La primer señal de que la venida del Señor es inminente y que está pronta, está a la puerta, es precisamente que antes lo antecede o la antecede el clamor. No necesitamos de que ninguno de los predicadores o pastores, hijos de Dios, conocidos o no, sean los que nos digan, ya es el momento de creer. Sí, puede pasar en 1, 2, 3, 4 semanas. No necesitamos de que alguien nos confirme de que tenemos que estar atentos al clamor de la venida de el esposo.